planeta violento. El agua. Una bendición y una maldición. Sin ella la vida no puede sobrevivir. Pero demasiada lluvia, nieve o hielo es letal. Inundaciones. Este es el desierto de Australia Occidental, seco, polvoriento y caliente como un horno. Pero en este desierto, demasiada agua puede ser tan peligrosa como muy poca. No ha llovido durante meses y los cauces están secos. La única agua se encuentra en unos pocos pozos en rápida disminución, donde los canguros acuden a beber todas las noches. Durante millones de años, las inundaciones repentinas han tallado profundos cañones en las rocas del desierto. Pero esas inundaciones repentinas son verdaderamente escasas. ¿Pero qué sucedería si se presentara ese acontecimiento que solo ocurre una vez en 1.000.000? ¿Qué sucedería si a muchos kilómetros de distancia, a través del desierto, una colosal tormenta tropical entrara arrasando desde el Pacífico? Hay poca tierra o vegetación para absorber la lluvia en este desierto, así que es como verter una cubeta de agua sobre hormigón. Los ríos empiezan a fluir de nuevo a través de barrancas que han permanecido secas durante meses. En los secos cañones del desierto no hay indicio alguno de la tormenta cuando ésta ruge a muchos kilómetros de distancia. El furioso río Ashburton arrasa con todo en su camino. Esto fue hace unas horas. Ahora la parda agua fangosa está sobre el puente Manutara en la carretera 1 y crece rápidamente. La última vez tenía más de 18 metros de profundidad y dicen que podría aumentar en por lo menos un par de metros más. Los lugareños dicen que es la peor inundación que ha habido. Un muro de agua se precipita por el Ashburton.
Las inundaciones repentinas crearon mucha más vida de la que destruyeron. La inundación era exactamente lo que estas plantas necesitaban. Ahora, después de un año de espera, están floreciendo. Y durante unas pocas semanas, el desierto bulle con vida. Las inundaciones a esta escala son muy escasas en el desierto. Pero hay lugares más cerca de casa donde ocurren casi diariamente. Sin embargo, uno solo las notaría si fuera muy pequeño. Para un abejorro, el impacto de una llovizna de verano debe parecer tan poderoso como lo es un huracán para nosotros. Y para una cochinilla, un canal lleno de lluvia puede ser tan peligroso como un cañón del desierto en una inundación repentina. Por ello, los animales pequeños deben tener especial cuidado en no dejarse atrapar por la lluvia o quedar atrapados en lugares de donde no pueden escapar. Los insectos no necesitan boletines meteorológicos. Pueden detectar diminutos cambios de presión y humedad, así que se ponen a cubierto mucho antes de que llegue la lluvia. Pero como todos los pronosticadores del clima, en ocasiones se equivocan, y esto puede ser desastroso. Las abejas poseen cubiertas peludas que las mantienen calientes aun cuando se mojan, y pueden volar en todos los climas. No obstante, para una avispa volar en la lluvia representa un problema mucho mayor. Las gotas pesadas pueden hacerlas caer del cielo. Pero por supuesto, la lluvia más pesada cae en los trópicos. El monzón asiático es implacable. Hora tras hora de lluvia torrencial día tras día. Los animales lo soportan por terrible que sea porque el agua trae prosperidad. Las inundaciones convierten esta tierra en uno de los lugares más fértiles del mundo. Las cosechas dependen de la inundación, no solo por el agua, sino por el fértil cieno que trae consigo. Este no es un desastre, es irrigación.
pero una delgada línea separa la ayuda de la destrucción. Todo se encuentra sobre el filo de un cuchillo. Demasiada lluvia y la inundación escapa de control. La destrucción de las casas de las personas, las cosechas y el ganado son el mayor peligro. Desde el aire la devastación tiene una apariencia casi increíble. Un área completa, más grande que Suiza, está bajo el agua. Campos verdes se han convertido en un océano de agua sucia a medida que el río inundado se aproxima. Aun cuando las inundaciones retroceden rápidamente, permanece el grave riesgo del cólera. Cerca de 1.500 muertes, días, si no semanas de hambre y enfermedades por venir. Se necesitarán cientos de millones de dólares en ayuda y reparación de daños. No es algo que la India pueda permitirse fácilmente. Daniel Lack, Noticias BBC. La tremenda escala de la inundación en India la hace devastadora, pero no es la mayor. La inundación puede ser colosal, pero el agua asciende muy despacio durante muchas semanas. Para los animales que viven aquí es predecible. Se ha inundado así durante miles de años. Esta es conocida como selva inundada. Mientras está inundada, los peces nadan entre los troncos de los árboles, sobre el suelo del bosque, donde una vez las hormigas cortadoras de hojas establecieron su hogar. Las hormigas cortadoras de hojas habitan en la mayoría de las selvas de Sudamérica. Generalmente viven en enormes cantidades en lo profundo de la tierra, donde producen su propio alimento, un hongo cultivado sobre las hojas que cortan. Para estas granjeras, una inundación sería un desastre. Aun cuando no se ahogaran, todas morirían de inanición, porque el agua destruiría su cosecha de hongos. Pero esta es una clase especial de hormiga cortadora de hojas. Ha inventado un truco para escapar de las inundaciones. Simplemente empacan todo su nido y lo apartan del peligro. En unos cuantos minutos pueden evacuar el hormiguero entero. Decenas de miles de hormigas lo trasladan completamente. Primero llevan materiales de construcción a la parte alta de un árbol a fin de colocar las bases de un nuevo nido. Las hormigas son constructoras notablemente buenas y tienen que serlo. Este nido será su hogar durante varios meses. Cuando la inundación finalmente retroceda, bajarán todo el nido de regreso al suelo de la selva. En cuanto el nido está listo, rescatan a las hormigas jóvenes de la antigua guardería y las llevan a un sitio seguro, junto con la mayor cantidad de cosecha de hongos que puedan cargar. Y si las aguas de la inundación siguen subiendo, desmantelarán este nido y se mudarán de nuevo, hasta la misma cima de los árboles si es necesario. Aquí también viven personas, pero no pueden desmantelar sus casas todos los años, así que construyen casas flotantes sobre balsas de leños. Estas casas están fijas a las riberas, así que suben y bajan con la inundación. Sus jardines e incluso su ganado también flota. Existe una hormiga que puede hacer lo mismo. Construye una balsa, pero no de madera. Las hormigas del género Solenopsis son notables por su fiera picadura. Estas hormigas no escapan de la inundación, se mantienen firmes. Fabrican una balsa viviente con sus propios cuerpos. Los obreros unen las patas entre sí y yacen apoyadas por la tensión de la superficie, para que los miembros más preciados de la colonia puedan llegar a salvo y secos a sitios altos sobre sus lomos. Lejos de la tierra estarán a merced de las corrientes. Podrían estar a flote durante muchos días. Y enfrentarán muchos riesgos cuando zarpen por esta extraña selva.
Entretanto, las hormigas han flotado a la deriva hacia el peligro. Algunos peces han desarrollado un gusto por las hormigas. A pesar de su picadura, las que están en el borde son presas fáciles. Esta debe ser la selva más surrealista del mundo, donde los delfines nadan a través de los árboles y las hormigas se transportan en balsa. Por mantenerlas vivas, las obreras llevan las larvas al borde de la balsa y las zambullen en el agua fresca. Pero estas hormigas tienen suerte. Después de 2 días a flote, finalmente son arrastradas a tierra. Una vez la balsa llega a la playa, las hormigas corren a se ha convertido en una trampa. Esta larva empapada todavía está viva, pero sacarla del fango requiere de un enorme esfuerzo. En pocas horas, las hormigas estarán seguras en un nuevo nido, hasta la siguiente inundación. En Texas sucede lo contrario. Este pantano salino costero ha estado completamente seco durante varios meses. Encerrada en este fango yace una criatura mortífera, y para los otros animales que viven aquí es una bomba de tiempo. Todo lo que se necesita es un cambio en el clima y el reloj empieza a funcionar. En plena noche, el huracán George se precipitó hacia la costa del Golfo de los Estados Unidos de América, condensando vientos de 168 kilómetros por hora. Las ciudades situadas a baja altitud ya están sumergidas. No hay muertes hasta ahora. Las personas hicieron caso de las advertencias y evacuaron. John Kelly, Noticias BBC. Una vez pasa la tormenta, comienza la pesadilla. Lluvias torrenciales y grandes oleajes de agua de mar inundan cientos de kilómetros de pantano salino costero. Liberados del fango, millones de huevos diminutos están empezando a hacer eclosión. Se desarrollarán para convertirse en mosquitos succionadores de sangre. El agua también proporciona alivio para el ganado, ya que el pasto empieza a crecer de nuevo. Hora tras hora, más larvas de mosquitos salen del cascarón. El ganado está seguro mientras las larvas permanezcan bajo el agua. En esta fase, al igual que las vacas, pasen no hierba, sino las algas que lo cubren. Las cantidades son astronómicas. Solo 7 días después del huracán, 1.000 millones de mosquitos de pantano salino emergen del agua. Hace una semana no había mosquitos. Luego aparecen todos el mismo día. Los lugareños llaman a esto una tormenta de mosquitos. Y todos estos mosquitos persiguen un solo propósito: sangre. El ganado obtiene un poco de protección agrupándose, pero no hay escape alguno. Cada mosquito hembra toma solo una gota de sangre antes de ir a depositar sus huevos. Pero si eso se multiplica por 1.000 millones, da como resultado miles de litros de sangre. Estas tormentas son tan grandes que pueden matar. En su secuela ha habido espeluznantes informes de ganado encontrado muerto, literalmente succionado hasta morir.
Se necesitan más de 3 millones de picaduras de mosquito para matar una vaca. En las llanuras de los Estados Unidos de América hay un diluvio asesino mucho más común. Este no proviene de la tierra sino del cielo, con muy poca advertencia y espantosos resultados. Las praderas están demasiado cultivadas para tener mucha fauna en estos días, pero gracias a todo el trigo y el maíz hay abundancia de roedores. Y eso es ideal para otro residente de la pradera, la serpiente del maíz. En un día normal de verano, cuando la tarde se hace más calurosa, el aire empieza a ascender. Ello crea condiciones perfectas para el inicio de una espantosa cadena de acontecimientos. Cuando una tormenta empieza a formarse, una serpiente no puede verla, pero puede sentir las vibraciones de los truenos distantes. Es un buen momento para encontrar refugio. Estas no son tormentas normales. Gránulos de granizo gigantes, duros como vidrio, del tamaño de pelotas de golf, se estrellan contra la tierra a 160 kilómetros por hora. Una granizada así debe parecer un bombardeo terrible e ineludible para los animales pequeños de la pradera. Cuando los gránulos de granizo alcanzan este tamaño, hacen mucho daño. El granizo del tamaño de una pelota de golf es común en el medio oeste estadounidense, pero puede llegar a ser mucho más grande. Granizo del tamaño de una pelota de béisbol e incluso de una toronja cae todos los años y mata aves, ovejas,
vacas e incluso personas. El gránulo de granizo más grande jamás registrado cayó en 1970. Tenía 45 centímetros de diámetro y pesaba 675 gramos. Ser golpeado por un gránulo de granizo no es el único peligro. Los animales pueden quedar sepultados bajo el hielo. Insectos, peces, ranas e incluso tortugas pequeñas han sido succionados por los nubarrones cubiertos de hielo y convertidos en gránulos de granizo. También le puede suceder a las personas. En la década de los años 30, 3 pilotos de planeador volaron dentro de una colosal tormenta y tuvieron que saltar. En lugar de caer a tierra, salvo en paracaídas, fueron succionados por los nubarrones cubiertos de hielo y convertidos en gránulos de granizo humanos. De algún modo, uno de ellos sobrevivió, pero los otros 2 se congelaron y murieron. Después de un cierre gubernamental parcial debido a la crisis del presupuesto, vino un cierre total debido a la nieve. Los trabajadores federales, quienes debían regresar a sus puestos hoy, después de una huelga de 3 semanas, se encontraron nuevamente obstruidos por el clima. La capital del país y gran parte de la costa están paralizadas por el mismo problema. Hay demasiada nieve. Demasiada. La ventisca del 96, como la llamaron, obligó a cerrar casi todos los aeropuertos importantes del noreste, cancelando miles de vuelos. Carreteras de 14 estados están bloqueadas por más de 90 centímetros de nieve. Pero si para nosotros es difícil, ¿qué hay de los animales en la naturaleza sin sitio donde refugiarse? La nieve es la mayor inundación de todas. Cubre mucho más terreno que cualquier otra clase de inundación. Y no se drena, solo se hace cada vez más profunda. En las alturas de las rocallosas, las nieves pueden llegar a tener 6 metros de profundidad durante 6 meses del año. Pero para algunos animales parece que nunca hubiera demasiada nieve. La liebre americana en realidad se beneficia de la nieve profunda. Ello significa que puede ingerir ramas y brotes que normalmente estarían fuera de su alcance. Sus enormes patas a manera de raquetas para nieve le permiten correr fácilmente sobre la nieve sin hundirse. Su archienemigo, el lince, también se siente feliz en la nieve profunda. La liebre americana es su alimento preferido. Otra capa de nieve fresca acaba de caer en estas montañas. Los árboles crujen bajo el peso. En algunas laderas, la nieve es demasiado profunda para ser estable. Las condiciones son ahora críticas. Una súbita ráfaga de viento o un leve aumento de la temperatura y se activa la inundación más feroz de todas. La avalancha acelera hasta llegar a los 160 kilómetros por hora en unos segundos. Es la inundación más veloz de la Tierra.
Para mayo, la mayor parte de la nieve se ha derretido. Aquí es donde la avalancha desgarró la montaña, destruyéndolo todo a su paso. La constante fricción mantiene el conducto de la avalancha libre de árboles. Y ello libera un espacio para esta delicada planta, la azucena de avalancha. Estas flores primaverales son fuente de alimentación para muchos animales. Al oso grizzly le encantan las raíces y las flores de las azucenas de avalancha. Pero el grizzly no solo busca flores. Una avalancha puede dejar otros despojos. Un ciervo muerto en una avalancha puede permanecer congelado en la nieve durante meses. Cuando se deshiela, el oso grizzly puede olerlo. Un ciervo en el congelador permanece tan fresco como el día en que murió. Esta carne es una verdadera bonificación para los osos en esta época del año. Les ayuda a recuperar un poco del peso que perdieron hibernando durante el largo invierno. El agua de la nieve derretida fluye por estos ríos todos los años. A través de miles de años, profundos valles han sido tallados en la roca. Pero la erosión puede ocurrir mucho más rápidamente. El agua ha cambiado paisajes enteros en solo unos días. Aquí en Islandia, el intenso calor de una erupción volcánica fundió un enorme glaciar. Durante 2 días, las oscuras aguas volcánicas negras de la inundación han surgido del glaciar, extendiéndose por 30 kilómetros hasta el mar, hediendo a azufre y devastándolo todo en su camino. Parte del puente más largo del país, de casi 2 kilómetros de longitud, fue destruido. Los ingenieros que han evaluado el daño dicen que se necesitarán 2 años y 10 millones de libras para repararlo. La inundación está empezando a menguar, dejando grandes depósitos de arena volcánica negra llenos de icebergs y piedras en lo que solían ser campos. La inundación islandesa fue solo un goteo comparado con una antigua inundación en América del Norte, la mayor inundación de la historia. Una inundación de violencia inimaginable que talló un nuevo paisaje casi en una sola noche. Hace 14.000 años las capas de hielo de Norteamérica se estaban derritiendo y una inmensa área de Montana se encontraba bajo el agua, sumergida por un gigantesco lago de miles de millones de litros de agua.
Solo las cimas de las montañas eran visibles. Y al igual que en las inundaciones de Islandia, lo único que contenía el agua era un dique de hielo que se rompió. El lago entero se vació en solo 2 días. La inundación que causó fue 250 veces mayor que la de Islandia. Esta era una cascada de 8 kilómetros de anchura. Este es solo uno de los centenares de cauces que talló cuando se precipitó hacia el mar. Formó un río 100 veces más grande que el Amazonas. Estas son las pozas que dejó tras de sí. Casi con certeza, primitivos colonos humanos presenciaron esta inundación. Debe haber sido uno de los acontecimientos más espantosos que ser humano alguno haya experimentado. Pero la inundación no solo destruyó, sino que dejó atrás grandes depósitos de grava y cieno. El mar deja marcas de ondas en las playas de solo unos centímetros de altura. Pero esta inundación dejó marcas de ondas de 9 metros de altura y varios kilómetros de longitud. Incluso hoy, 14.000 años después, dominan el paisaje sobresaliendo por encima de las granjas locales. Antes de la inundación, esta área debe haber sido una pradera seca sin rasgos distintivos. Ahora hay cañones, lagos y pantanos llenos de vida. Entonces, incluso la inundación más violenta del mundo diversificó el paisaje, haciéndolo al final mucho mejor para la fauna. Esto es lo que ocurre con las inundaciones. Sin importar cuánto daño causen, a largo plazo ayudan a la vida mucho más de lo que destruyen. Pero el agua no puede darse por segura. Hace miles de años había un hermoso lago en las montañas de Bolivia lleno de vida. Luego el desastre llegó. Una catástrofe mayor que cualquier inundación. El clima empezó a cambiar. Todos los años llovía cada vez menos. Estos lagos salados poco profundos son todo lo que queda. El agua restante es tan inhóspitamente cáustica que lo único que crece ahí es una alga roja brillante. Pero hay un último sobreviviente. Los flamencos son los únicos animales que pueden consumir las algas rojas. Sus picos tienen diminutos filamentos para recolectarlo. Miles de flamencos aún se reproducen aquí, pero no es el mejor lugar para criar a una familia. Muchos polluelos no sobreviven a condiciones tan hostiles. En el futuro, los últimos pozos de agua salada también se secarán y los flamencos se irán. Donde una vez hubo agua dulce y vida, ahora solo hay una inmensa extensión de sal y rocas. Estas eran islas en el lago. Ahora son islas en la sal.
el lago de sal más grande del mundo. Es como una maldición bíblica. La falta de agua es mucho más dañina para la vida que demasiada agua. No importa cuán violenta o destructiva pueda ser una inundación a corto plazo, siempre hay plantas y animales que pueden beneficiarse. No siempre es fácil alegrarse cuando llueve, graniza o nieva, pero sería mucho peor si ello no ocurriera.